Bueno, muy buenas noches. Buenas noches. O buenas tardes, noches, siendo buenas, da igual, ¿no? Bienvenidos y muchísimas gracias por acompañarnos a estas segundas charlas que con motivo del 75 aniversario de nuestra cofradía pues estamos llevando a cabo, ¿no? Primero excusar a nuestro amigo Jorge de la Chica porque en primer momento se ofreció, bueno, totalmente disponible, pero como sabemos todos que es comentarista también deportivo, pues ha surgido el tema del partido y no ha podido cubrir la vacante allí en el partido, por lo cual se ha tenido que desplazar allí. Y dar la bienvenida a nuestro secretario Alberto Ortega de la comisión del 75 aniversario y por supuesto a nuestro amigo David, que hoy nos va a volver a seguramente editar con su saber y lo va a compartir con todos nosotros espléndidamente como nos tiene acostumbrado. Y sin más, bueno, pues ante la ausencia de Jorge de la Chica, pues nuestro secretario Alberto Ortega pues va a cubrir su vacante y va a llevar bueno, va a moderar dicha charla. Bueno, pues buenas noches a todos y muchísimas gracias. Como he dicho, bienvenidos a esta segunda tarde del ciclo de conferencias que tenemos esta tarde reservada a los noveles, a los jóvenes, a este joven chaval que va aquí a descubrirse en este ambiente, este señor, este chico que seguramente no necesita presentación. No perderé ni un minuto porque sería extenso y presentar a mí me parece una impertinencia, con lo cual preparémonos a deleitarnos, a escuchar qué ocurría en Granada, cuál era la Granada desde 1917, fecha de la primera salida del Señor de la entrada en Jerusalén, hasta 1947, que es la fecha que celebramos, que se supone que es la primera aprobación de las primeras reglas de la hermandad. Y David nos va a dar un paseo por ese tiempo, por esa Granada, por la Granada también artística, que nos lleva hasta Espinosa Cuadro. Así que con el permiso de todos vosotros, les cedo la palabra a quien venimos a escuchar hoy, que David. Gracias a todos en primer lugar, enormemente afortunado, no porque me hayáis llamado y concitado aquí, sino porque me parece que toda propuesta cultural es para descubrirse absolutamente. Hermandad que no haga una apuesta cultural en ninguno de sus momentos, en ninguna de sus actividades, evidentemente está condenada a no aportarle nada a una sociedad que la devocional por un lado, pero que evidentemente la cultural será uno de los grandes pilares a los que los cofrades tenemos que sumarnos, y más en una ciudad, insisto, como la nuestra, condenada a entenderse con el arte, con la belleza y con la industria de la cultura. Esto es una iniciativa fundamental, esto es una iniciativa que marcará la historia que vamos a escuchar hoy, seguirá escribiéndola a partir de hoy. Quiero ahorrar todo tipo de ritmo y de pausa porque nos queda mucho por contar y mucho por ver. En primer lugar, la hermandad me proponía que os sugiriera 3 preguntas a las que volveremos en su momento. Yo empiezo a esbozarlas desde ahora mismo. Si queréis, al final de la misma podíamos retomarlas. Os digo, os leo, hacia dónde queremos que vaya nuestro mundo cofrade. Y me parece que es fundamental, me parece que es trascendental, porque no sé si deberíamos empezar a pensar en la recuperación, en la instauración de una personalidad propia. Y perdonadme que no haberle ningún tipo de crítica, todo lo contrario, a una copia servil, barata, fotocopista, donde lo único que estamos haciendo evidentemente es entregarnos a lo que otros han creado y nosotros reproducirlo simplemente. No me parece ni un ápice siquiera de comentario acerca de un artista que se dedicara a copiar única y exclusivamente a modelos precedentes. Bueno, pues los últimos 4 décadas granadinas van por este camino, ¿no? Es fundamental que empecemos a precisar dónde está la historia inventada y la historia documentada. E incluso, y a tenor de lo que nos viene sucediendo en los últimos años, en esta ciudad, es fundamental que también empecemos a plantearnos de una u otra manera lo que nos revelan los documentos, cómo interpretamos los documentos y cómo queremos de verdad pasar esos documentos a la historia. Muy fácil tergiversar la historia, es una jueza implacable. El problema es que cada época interpreta la historia a su manera, a su modo y a su forma de entenderla. Pero la jueza implacable y justa de la historia estará ahí. Y lo que nosotros estamos interpretando hoy día,
puede que no. Veréis, el 11 de diciembre de 1916, me ha costado lo suyo, pero creo que podemos averiguar que el 11 de diciembre de 1916 la hermandad se pone ya la hermandad mentira. Paulino Cobo se pone ya en contacto con Eduardo Espinosa Cuadra. A partir de este momento podemos empezar a hablar de la hermandad de la entrada de Jerusalén. Y desde este mismo instante, y especialmente desde el 1 de abril, podríamos hablarlo. Lo de 1947 pues se atiene única y exclusivamente al canon 120 del Código de Derecho Canónico, la ley universal y no la ley particular de cada una de las diócesis. Con esto estaría todo dicho. Y yo voy a hacer una última propuesta. Estamos en este año y se puede celebrar durante 2 más en el 50 aniversario de la Virgen de la Paz. Me parece un acontecimiento trascendental. Y vamos a ver si Dios quiere por qué. Vamos a empezar en 1917. Yo no sé, incluso si queréis que apaguemos más luz, primero porque es una oportunidad magnífica para echarse una cabezada, os va a pasar rápido esto extraordinariamente. En segundo lugar, porque se apreciará mejor, me parece interesantísimo que veáis la fantástica Dolorosa de San Luis, luego a San Bartolomé, origen, germen extraordinario de la Semana Santa contemporánea de la ciudad de Granada. En 1917 lo más importante que sucede son las fiestas del barrio del Realejo, porque las fiestas del barrio del Realejo siempre han sido el Cristo de los Favores o la Virgen de los Ángeles. Y chimpú. Y creo que esto es interesante también saberlo. No podemos ir cambiando la historia nuestra a antojo. Aquí tenemos efectivamente quiénes son los que gestionan la fiesta, quiénes son los comisarios, quiénes son los presidentes y cómo la muy antigua Hermandad de Favores, viva evidentemente desde 1682, se encarga de recibir, como hace a día de hoy, la devoción de todos los granadinos, especialmente de sus vecinos. Es muy importante cómo la hermandad del Sacramental y la hermandad de San Luis, del Cristo de la Luz, son los originarios realmente de la hermandad del Vía Crucis. La Sacramental, por un lado el Salvador y por otro lado el Cristo de la Luz, son los que originan la hermandad del Vía Crucis. Y vamos, evidentemente, a ir al meollo de la cuestión. Paulino Cobo González recorre en 1917 iglesias y conventos con el fin de encontrar una imagen con la que se escenifique el momento de la entrada en Jerusalén. Evidentemente no tuvo éxito en la búsqueda, cuadros sí hay, elementos pictóricos sí los hay en la producción estética granadina. Va hacia un joven, había nacido en 1884, de tal manera que a los 32 años, Eduardo Espinosa Cuadros era un talento por descubrir para Paulino Cobo. Con la anuencia del arzobispo, que es el que hace el encargo exprofeso de que exista la entrada en Jerusalén, porque además hay un corte muy específico de una Semana Santa que se pretende instaurar y que el orden cronológico es fundamental para el nuevo arzobispo. Podríamos hablar, evidentemente, como veníamos de un desierto, de un absoluto calvario de desapariciones. Había latentes varias hermandades que ahora tendremos oportunidad de debatir y discutir y de poner en solfa cuáles son verdaderamente las antigüedades de la ciudad. Tenemos también el nacimiento en el año de 1917 del que fue el hermano mayor de los Dolores, el gran José Contreras, almus pater en este caso del rescate, y es el año en el que nace Damián Villar, autor del famoso San Juan, posiblemente la figura más poliédrica de nuestra Semana Santa, con la Virgen de la Aurora, con la Virgen de la Misericordia, con la Virgen de la Amargura y en definitiva hoy día con la señora de Paco Carrasco, que es quien me acompaña ahora mismo, porque Paco no está mucho por su casa. La exquisita presentación que nos retrae directamente a la estética que marcó la mejor ciudadana de esta casa, la Virgen de la Angustia, el manto de estrella y el fleco, la greca. Yo tengo una teoría sobre el manto, hoy no nos ocupa, el que quiera conocerla, muy probablemente podemos estar ante el manto que en 1628 el Cabildo de la ciudad regala a la más grande. Esta imagen es extraordinariamente épica, la del Nazareno, el primero de los 7 titulares cristológicos que utiliza la Hermandad del Vía Crucis. Me parece una de las figuras fundamentales. Hay una estética propia granadina, pero venida menos, porque afortunadamente tenemos diseño, Antonio García Reynoso, que lo hemos redescubierto, no hablamos de Vicente, evidentemente. Tenemos la estética granadina auténtica, pero esta es una estética granadina con las posibilidades económicas del nacimiento, del resurgir, que también nos va a retraer a una personalidad. Yo creo que con esta foto se puede terminar la conferencia y nos va. Y se han sacado que le pediría. Hay una hermandad en Málaga que le llaman de Mena, porque el Cristo lo hizo Pedro de Mena, el Cristo ahora no es de Pedro de Mena y la hermandad de Mena. ¿Os imagináis
la Hermandad de Mora. ¿Os podéis imaginar esto? Bueno, pues esto sucedió. Es la primera vez que la Virgen Servita aparece a los pies del Señor. En el año de 1918 lo hará durante 5 años más y lo tendremos también en algún momento muy concreto. El Cristo de los Favores tiene su capilla propia, que costea su propia hermandad dentro de la iglesia de San Cecilio. El titular vicario del monumento Petro, el titular vicario del Señor de los Granadinos. Bueno, no sé ya sea el Señor de los Granadinos o no, la imagen de Cristo que más le reza de Granada, quiero decirlo, ¿no? Si eso no es el Señor, porque nadie lo ve. Será la última ocasión en la que podamos ver el clásico, el antiguo misterio del huerto. Por cierto, nada más y nada menos que don Pedro de Granada y Venegas, descendiente directo de la casa regia granadina, de la casa Nasrí, es el que en su día portará en el año de 1580 el guión por ser el mayordomo y luego el prioste de la Hermandad de la Oración del Huerto. Una, creo que, consistencia para entrelazarnos con nuestra historia. Y es la última vez que tenemos una rogativa popular al Cristo de San Agustín. Ha empezado la mal llamada gripe española. Claro, todas las tropas de la Primera Guerra Mundial, España no participó, enfermaban de gripe, en España no. Esto debe venir ahí, por narices. Pensaron los franceses que nos quieren mucho, sobre todo la Francia, pensaron que efectivamente era nuestra. Mirad qué delicia ver la puerta de Fajarauza, donde ya el fantástico Cristo del altar mayor del convento del Santo Ángel, el hombre se tuvo que ir porque llegó nada menos que el Cristo de San Agustín, porque claro, el hombre ya no servía para el altar mayor, ¿no? Una obra de Alonso de Mena del año de 1624, se situaba la estética maravillosa propia para ver hermandades. Afortunadamente hoy día ya lo estamos recuperando. Sabemos vestirnos para las comuniones de nuestros sobrinos, que no podemos aguantar, y de nuestros amigos que nos invitan a la boda, que cuesta el dinero, que menos que para la vienda de la angustia, el corpus, la Semana Santa, nos vistamos un poquito decentitos, ¿no? La túnica me parece extraordinaria porque en Baza se reproduce idénticamente para el Nazareno de Baza, a través de las dominicas de la Piedad, dominicas de Baza, dominicas de Huéscar, reproducen estos modelos. Esta túnica merece también un estudio reposado. Estoy con toda seguridad, estamos hablando de la túnica del Señor de Pasión, que perteneciera a la hermandad de San Ildefonso, la primera de las túnicas rojas de la historia en 1684, adelantándose 77 años, la primera túnica encarnada o carmesí que procesionó en la Semana Santa hispalense. En el 19, Meseguer Costa convierte de procesión de palmas a cofradía, a hermandad, asociación pública de fieles, a la hermandad de la entrada de Jerusalén. Ya está. Lo hizo un arzobispo, lo hizo la autoridad eclesiástica. Ya está. No hay más. Hay una primera junta de gobierno que la tenéis entera, tesorero, secretario, todo, absolutamente todo, regida, constituida y confirmada por la autoridad eclesiástica. Y al fin y al cabo, ese mismo año de 1919, el fantástico Cristo de la Buena Muerte, porque me parece que es una aportación exquisita de Pablo de Loizaga, autor del monumento a Fray Luis en la plaza hoy de Santo Domingo. Pablo de Loizaga hace el esquemático, contemporáneo y aguerrido Cristo de la Buena Muerte que entrando a mano derecha encontramos en la iglesia jesuítica del Corazón de Jesús. Y es que de verdad, viendo estas imágenes uno necesita poco. Año 1919, el blanco y negro me parece tan fundamental para destacar la capacidad anatómica que muy difícilmente contemplamos ni en la capilla ni en la calle, obviamente. Y yo estoy muy de acuerdo con la copia de Antonio Barrero, no que sea alguna copia, sino que Antonio Barrero hizo una grandiosa obra de arte, fidedigna obra de arte. Pero mirad, qué anatomía. Por eso dijeron los grandes historiadores del arte, es el crucificado más bello del barroco español. Por cierto, que poco necesita lo bueno para imponer en la calle, sin canastos, sin bombos, cestillos ni nada, que poco necesita lo bueno para salir de la calle. En el año 20 se estrena el primero de los pasos de palio que tendrá la Virgen del Rosario, va camino de convertirse en una hermandad de penitencias en el año 27, y la que sale es la Virgen del Rosario de Gloria. Lo hace además con una estética marcada y condescendiente, habida cuenta que conocemos muy bien cómo es la estética granadina. Habida cuenta que de los grandes dosales devocionales que tantos hemos tenido, los goteros y las guardamelletas, que en Granada, por cierto, está la guardamelleta original de los Reyes Católicos, sabemos cómo deben ser los pasos de palio. El nazareno que en esta ocasión participa en el entierro antológico, en la procesión antológica del Viernes Santo, es el nazareno de las Descalzas, un desconocido absolutamente, y una pieza soberbia, ¿no? Claro, oiga, y no lo es el nazareno que hizo Antonio Barbero, pero oigan, mire, si es que hay veces que la historia te está dando claves
emocionales, sentimentales. ¿Para qué apelar a cosas contemporáneas habiendo? No la tenemos, pues apelemos. La tenemos, no hagamos disparate. Y el gran Manuel López Vázquez creo que necesita con justicia una reivindicación en Granada, un pintor excelente que consigue plasmar en el mundo cofrade granadino algunas de sus excelencias. Ahí tienen techos de palio como los de la Concepción, la Aurora, o el que tuvo en su día de un mérito artístico impresionante, el Mayor Dolor, hoy sustituido por otro tipo iconográfico, el momento en el que la Virgen se encuentra con el fundador Calasancio, San José de Calasanz. Pero queda aquí la figura de Manuel López Vázquez. En ese año del 20 veíamos las cruces de Manguilla, veíamos como efectivamente las cruces parroquiales estaban donde tenían que estar. Una estética y un uso litúrgico que no está abrogado, que no está derogado y que creo que le da una personalidad ceremonial impresionante a nuestra Iglesia Católica. No se entendió bien el Vaticano II. Una cosa es el ayornamiento y otra cosa, evidentemente, es prescindir de ceremoniales. Oír las palabras que a la Iglesia Católica dedica Federico, evidentemente se da uno cuenta como Santa Micaela o en la parroquia a la que suele ir mi madre de los sábados por la tarde, hay que tener mucha devoción y mucha fe católica como tiene mi madre para meterse en bajo comercial del Dani a oír misa, Hay que tener ahí está la mujer, ahí no falla. Y la estética, afortunadamente, impertérrita de la Virgen de la Soledad. Además, una foto que me parece muy interesante en el interior de Santa Paula, en el interior de los corredores de la Galería Baja de Santa Paula. Creo que en una foto que hoy sería imposible, por mucho que la intervención histórica del Hotel de 5 Estrellas haya sido medianamente respetuosa, os traigo una verdadera joya. Si antes se conocía, perdón por la arrogancia, porque yo la puse en redes sociales, después yo la traigo yo. Estos son los últimos cultos que realiza la Hermandad de la Piedad, porque la Piedad, el convento dominico de la Piedad, tiene su hermandad. Y la Virgen de talla completa, que es esta que está en el altar mayor, así se revestía, esta era su corona, esta era sus ajuares. Fijaos con qué fortaleza tan tremenda. El propio barroco en estado puro se presentaba la imagen. En el año 20 tiene lugar la última de sus presentaciones, en el año 21 la última de sus cultos. En el año 21 tenemos a la izquierda un nuevo nazareno para el Vía Crucis, un nazareno que además lleva la cabeza extraordinariamente elevada, lo que nos hace pensar que no lo podríamos rastrear. Llego a pensar en un momento determinado por los parecidos con la túnica que era el Nazareno de las Penas, que hoy tributa la hermandad de San Agustín, su devoción, pero que evidentemente tendría algún tipo de modificación, como hemos podido rastrear por los informes de restauración, que el Nazareno no ha tenido ninguna intervención, no ha tenido ninguna modificación, no puede ser, pero me retrae evidentemente esa plástica de mí. En el centro un bombazo, un verdadero bombazo. Es el proyecto de descendimiento que Navas Parejo realiza para la ciudad de Granada, no para la Hermandad de la Soledad, porque todavía no está reorganizada y que en el año 21 presenta. Es imposible, la fotografía que he conseguido es esta, la imagen que he conseguido es esta y no se puede mejorar. Una plasticidad tremendísima, la de este descendimiento, donde además el Señor ya ha llegado al mismísimo suelo, ya está en el mismísimo suelo. Fijaos cómo se arremolinan Marías y otras personas y cómo en el fondo, a vuestra visión izquierda, tenéis personajes de la escena todavía, varones todavía llegando al mimo. Sería de una originalidad plástica tremenda. Sale el entierro de Jacopo Torni del Museo de Bellas Artes, arriba a la derecha lo tenéis, y esta arrebatadora manera, antes de que Navas Parejo trabaje el catafalco, canasto, diríamos hoy, donde se sustenta la urna procesional más antigua de España. Porque hay veces que también gusta sacar pecho de las gestas y hazañas del mundo cofrade granadino. Lo mismo que tenemos el Cristo caído, la iconografía del caído más antiguo procesionando en nuestras calles, tenemos la urna del entierro del Cristo más antiguo también en nuestras calles, con firma granadina. La foto de la izquierda me parece demoledora. En Granada, el trampantojo, en Granada, el enfoscado formaba parte de la identidad arquitectónica, de la identidad artística de la ciudad. Y llegó el momento en el que consideraron que había que dejar las almas de los edificios y nos privaron de muchas cosas. Oiga, mire, uno se da de bruces con la fachada manierista de San Cecilio y descubre efectivamente
¿Dónde está la capacidad estética y personal de Granada? Uno camina por una carrera del Darro y se transporta a otros tiempos, siendo toda del 20, la infinita mayoría de los trampantojos de la carrera del Darro siendo del 20, uno parece estar ante una ciudad genovesa, ante una ciudad florentina, una apuesta urbana florentina. Que el Templo de las Angustias tuviera esta arrebatadora esencia nos dice que no todos los tiempos contemporáneos son mejores. Que puede que los pasados sí lo sean. Bueno, yo lo dejo ahí. Pío XI le va a Basílica a la Virgen de la Angustias en este 22. Luis de Vicente hace su carta de presentación en el mundo artístico. Miren, cuando uno oye al director del Instituto Cervantes en Nueva York, cuando uno oye a los profesores de la Universidad Malagueña decir la patente malagueña la hizo un granadino, se desarma de alguna manera. Luis de Vicente le sorprende la muerte yendo a un cabildo de su hermandad, de la Hermandad de la Alhambra. Allí le sorprende la muerte. Él bebía la Profeta de Santa Ana, él iba y tenía el taller además en la Cuesta de Gómez, tenía que traspasar la Puerta de la Granada y camino de su hermandad fallece un 30 de noviembre de 1928 y nos priva de haber hecho la Semana Santa según Granada. Y lo digo así de rotundo. Jamás se alcanzó la talla de carnosidad en la madera, jamás se otorgó esa carnosidad. Os remito encarecidamente a que busquéis el trono procesional de la Virgen de Consolación y Lágrimas de Málaga y que todavía en Cartagena intentéis buscar y rastrear quién es Luis de Vicente, el tallista insuperable y el genio domesticado hasta los extremos, lo tenemos aquí. Oía y tenía la suerte de entrevistar el otro día al señor presidente Armando Ortiz, que me hablaba del 2025 y de la posibilidad de la celebración de algo por el 75 aniversario de la proclamación del dogma de la Asunción. En 1925, la primera vez en la historia del mundo que se habla de Asunción como dogma y verdad, lo hace Luis de Vicente en su hermandad. No, la vida del 28. Bueno, pues entonces me he equivocado yo con los papeles, oye, no sé leer. De la Hermandad de la Alhambra, donde se convierte en la primera del mundo en defender el dogma de la Asunción. Algo absolutamente, por cierto, con la presentación estética del primer estandarte asuncionista del mundo que conserva la Hermandad de la Alhambra también. Hoy no me han querido enseñar la casa de hermandad, pero bueno, ¿qué lo vamos a hacer? Estamos finalizando el Santo Entierro Antológico, la procesión antológica. Fijaos, la foto de abajo a la izquierda me parece rotunda. Cuando de alguna manera, veréis, la Semana Santa del 20 tiene la culpa, la Semana Santa del 17, donde hoy tenemos nuestra fecha de punto de partida, tiene la culpa de muchos errores que hemos venido a cometer a lo largo de todo el 20. No se puede decir prioste porque era de fuera y nos encontramos que en 1540 hay priostes en Granada. No se puede decir teniente de hermano mayor y en 1535 hay teniente de hermano mayor en Granada. Nos vamos a la ermita de San Sebastián siendo prioste y siendo mayordomo y están escritos allí, inscritos y escritos en todas las documentaciones. Y dijimos ecónomo, y dijimos tesorero, y yo creía que aquello era una asociación de vecinos, que era la Junta de Gobierno de una asociación de vecinos, ¿no? Porque los términos, evidentemente, eran otros distintos, y veía que los cirios sí se llevaban en Granada al cuadril, y leía cómo en 1582 San Juan de la Cruz mandaba los distintos tramos profesionales de la Hermandad del Nazareno de los Mártires, el prototipo moderno de hermandad adelantada a otras ciudades, sí, a la que también tenéis en cuenta, a la que también tenéis ahora mismo en la mente, adelantada a todo esto, cómo había hermanos con distintos colores de cirios, blanqueada o en su color, es decir, tiniebla o blanca, y unos, la de tiniebla la llevaban al cuadril apoyado sobre la cadera, rememorando, apoyado en el símbolo de nuestro Santo Padre. Y decía, oiga, pues se ve que no hemos copiado, se ve que la Semana Santa que llega desde 1917 lo que intenta es otra cosa, y ahora veremos que lo que intenta. Vuelvo a apostar por la foto estética de la Virgen de la Soledad, para recordaros, por ejemplo, no era correspondiente a nuestra etapa cronológica, que en 1916, 44 años antes que otras vírgenes, aparece ya un pellizco en las vestimentas y aparece sobre la frente de la Virgen de la Angustias. Antes que vestidores hispalenses lo hicieran, aquel pellizco de vestimenta ya estaba en la Virgen de la Angustia. Acaba de incendiarse su camarín, es una foto del inmortal Manuel Ocón, que afortunadamente tuvo bien dejárnosla. Así la tenemos y así la hemos puesto y así la hemos distribuido. Una foto de 1916 donde efectivamente esto que veis
esta forma de decoración, el uso de collares, nos retrotrae a una personalidad muy evidente y muy rotunda. 1923, la primera mantilla en los cortejos procesionales. La primera mujer que se viste. El nacimiento no es épico. El nacimiento no es gestual. Hay una necesidad de reinar en los cortejos. Y lo hace la Soledad de San Jerónimo para poder acompañar, de Santa Paula en ese momento, para poder acompañar y nutrir su vida. Así de claro. Y lo entiende muy bien Miguel García Valle, que hace que su Virgen de la Victoria, bueno, él no llega a ver, él llega a verlo poco, como en el 44, salga por vez primero también, la segunda en la historia, con mujeres, asegurándose él de decir, oiga, participe. Pero es que cuando hace la primera procesión, la Hermandad de los Colapios, hija de la Cena, también se hace acompañar de mantilla, precisamente para aumentar los cortejos. Sí, estamos totalmente de acuerdo. No es un nacimiento épico el de la mantilla, el de la hermana camarera en nuestros cortejos, pero sí es una identidad nuestra. Sí, totalmente de acuerdo. Es que, verán, es menos penitencia. Bueno, verán, es que en el siglo XXI yo no creo que haya que hablar de estaciones de penitencia. Sinceramente no lo creo. No creo que con la mentalidad y con la cordialidad ecuménica del siglo XXI tengamos que hablar de estaciones de penitencia, sino de labores evangélicas, catequéticas, didácticas, pastorales. Creo que es mucho más interesante, ¿no? La estación de penitencia, además, tenía una razón de ser. Estación sí se decía en Granada desde al menos 1540 porque se recorrían varias estaciones. De ahí el término. Se hacía penitencia, hombre, fíjense, iban flagelándose, fíjense, se hacían. El centro artístico decide que ya es el momento de que el Cristo de Mora, de que el Cristo del Silencio, de que el Cristo de la Misericordia ronde por su cuenta, y la procesión antológica vuelve otra vez. Desde 1909 a 1924 había fallado alguna que otra ocasión y vuelve con 7 pasos, donde encontramos, por ejemplo, que sale la Santa Veracruz. Verán es que los cortejos granadinos empezaron de dos formas, o con el estandarte, o con una cruz, pero en andas, no una cruz de guía. No, se llevaban andas, evidentemente. Es que los anglicanos, esta señora que se ha muerto, que ha estado dando vueltas muchos días, ¿cómo se llamaba? Isabel, eso era. ¿Cómo? La de la tumba. Eso es. La iréis esta, ¿no? Eso es. Es el momento, no queremos Gibraltar, ¿eh? Entre que pierden los presidentes, a los reyes, a 2 minutos conseguimos Gibraltar y en Londres sacan hermandades en mayo si queremos, ¿eh? Ellos tienen el símbolo de la cruz, los ortodoxos tienen el símbolo de la cruz, los protestantes, los baptistas, los mormones. Es que el símbolo de la cruz es para 2.000 millones de personas actuales. Es que el símbolo de la cruz es el símbolo de la fe absoluto. Es que va sobre anda y va con el arquetípico nombre de Santa Cruz abriendo los cortejos. Bueno, verán, es que Constantino, el emperador Constantino, inventó el primer envío, el primer estandarte. Y además con el crismón, aquellos anagramas sacados directamente del alfabeto griego, el alfé, el alfa, el omega, y con ese crismón va a los campos de batalla. Y lo que hace la iglesia milites ecclesia, es decir, la iglesia militante, es ir al campo de batalla donde tiene que pescar. Hoy día nuestras armas son la fe, la estética, la belleza rotunda, arrebatadora de nuestros pasos, pero con esas armas salimos también a este campo de batalla del 21. Bueno, pues un día decidimos que las cruces debían apearse de su trascendencia e importancia, ponerse a mano, y otros días perdimos también el sentido de cómo se empezaron desde el año 303, ahí es poco. Hace de esto la friolera de casi 1720 años nuestros cortejos. 1924. Esta es otra de las fotos con las que dice uno, pues si yo ya me callo y me voy, hago bien, ¿no? Es una foto maravillosa, coloreada maravillosamente. Ya tenemos al Santo Entierro reorganizado. Fíjate, no había dejado de salir en ningún momento. Desde 1615. Pero nos dicen que se organiza y se funda la hermandad. ¿Cómo es? ¿Cómo es posible que se organice si ya está creado con tus reglas en vigor? Aquí es donde tenemos que empezar a entender por qué la hermandad tiene que celebrar en esta ocasión su 75 aniversario y no su 105 aniversario, ¿verdad? Aquí es donde empezamos a entender por qué. Bueno, y lo iremos viendo. Bien. Don Ulpiano Montoro. Que no tenga una calle Don Ulpiano Montoro es algo triste. Sinceramente, yo nunca he entendido, muy cerca de donde vivo, la calle Gladiolo, la calle Orquídea, deberá ser importantísimo, la esterilicia, y todas esas cosas, deberán ser importantísimas, la calle Tórtola, no lo he entendido nunca. Y que Ulpiano Montoro, el creador, en 1924, del acto piadoso
pietista y devocional más trascendente de la historia de Granada. Desde 1924 aquí, que es adorar a Cristo a las 3 de la tarde, a los pies de su pétreo monumento en el Campo del Príncipe, creo que bien merece una calle. Bueno, Alfonso XIII reconoce la petición de don Mariano de Zayas y efectivamente pide el título regio de la Hermandad del Santo Sepulcro. Con esto, como en tantas otras cosas, también hay que mirar muy bien que tú hagas hermano al rey no quiere decir que tú seas real. No quiere decir. El duque de Miranda consigue el título regio por la Hermandad de la Alhambra, por ejemplo. Y también la Hermandad de la Esperanza, la Hermandad de la Esperanza no ha encontrado eso. Hay otras que sí lo tienen. Está claro que por el Real Orden, además publicada en lo que llamaríamos un pueblo, es el Cristo de San Agustín. Hablemos de la Virgen de las Angustias, que menos el rey de Zambia, todos los demás han sido de la Virgen de las Angustias, ¿no? Esto es muy interesante y muy importante, ¿verdad? Se lo voy a explicar muy fácil. Yo creo que... Pero no se trata de achacarle a una u otra hermandades cosas, se trata de que nosotros no cometamos errores y que por fin zanjemos según qué cuestiones para nuestro bien. A mí no me gusta esta Semana Santa de otras ciudades que están construidas sobre cosas ficticias. Nosotros no podemos empezar a construirlas sobre cosas ficticias. Miren, yo vivo con una señora que ha sido funcionaria del Estado español. Yo no soy funcionario. ¿Por qué? Yo vivo con ella. ¿Ves? Vaya por Dios. Si tú vives con un médico, tú no eres médico. Y si tú tienes como hermano un rey, tú no eres real. A menos que el rey te diga que eres real. ¿Lo vamos yo entendiendo? Pues ya está. Lo mismo con los pontificios. Y lo mismo con otras tantas cosas. Si es muy fácil. ¿Cómo se consigue ser ilustre? Bueno, pues es que además hay unas normativas ceremoniales. Así que lo bueno de tener 2000 años que la Iglesia lo ha hecho todo muy bien. Todo muy bien, aspectos ceremoniales, escritos, litúrgicos, todo extraordinariamente bien. Y por eso no tiene una sola pega en cuestiones en materia de dogma de fe y en cuestiones de magisterio. Ni una sola pega la Iglesia. Y está todo escrito, absolutamente todo. Incluso si queréis, cuando termine esto y dejen de grabar, podemos hablar de coronaciones, que ya está todo escrito. También está todo escrito. Al fin, un miércoles de ceniza, 5 de marzo, 115 hermanos constituyen la hermandad del Cristo de la Misericordia, del silencio. Ahí es poco. Yo no he visto en mi vida cómo arranca una hermandad ya con 100, tiene más que ahora, con 115 hermanos, es increíble. En el año de 1924 encontramos esta fabulosa apuesta, este nazareno, para mí perdido, me imagino que destruido, bien en San Bartolomé, bien en San Nicolás, bien en Las Tomasas o bien en El Salvador, los incendios que se producen en etapas republicanas en Granada, pero no me digáis que no es una pieza sorprendentísima, imposible de encasillar en un estilo rotundo, clarividente de la escuela granadina. Roldán de la Plata hace este trabajo que también se perdería, este sí sabemos perfectamente que se pierde en el incendio del 36, una obra de talla completa y además con las cruces ricas, otra de las cosas que tomamos rápidamente de otras ciudades, ¿no? Las cruces desposeídas de personalidad, vuelvo a insistir, la cruz es el símbolo que representa a los católicos y al resto de cristianos del mundo. ¿Cómo no va a ser rica? Es que nosotros en Semana Santa no hacemos arqueología. Es que el Señor, hay un fantástico historiador y profesor, Jesús García, Jesús Romanov para las redes sociales, nos ha enseñado muchas cosas y nos ha contado otras fantásticas que dice, mire, cada vez que oigo, es que la Virgen era pobre, dice, ¿tú lo has visto la declaración de la renta? Oiga, mire, es que nosotros no estamos sacando a Dios, no estamos haciendo arqueología. Esto no es la película de Mel Gibson, que intentó ser fiel a una serie de fuentes, una serie de documentos. Estamos sacando a Dios. Estamos recreando, la gente, los niños de Granada saben perfectamente que Dios entró por la puerta de Elvira a Jerusalén. Lo saben perfectamente, porque lo han visto. Luego, si siguen después de la comunión en catequesis, se darán cuenta que Jerusalén tiene otras puertas que no eran las puertas de Elvira. Esa es la didáctica evangélica y catequética que hacemos los cofrades. Y Cristo llevaría una cruz que evidentemente no es tampoco ni la gloria. Pero en Granada de siempre las cruces han sido ricas. Porque como instrumento de martirio a triunfo absoluto, a símbolo triunfal absoluto, deben mantener una apuesta. La foto fundamental de la fundación de la Hermandad del Silencio con el fantástico cuadro de Juan de Sevilla de la sacristía de la catedral. Llegamos a 1925 cuando Vicente Casanova ratifica las reglas que revitalizan a la Hermandad del Entierro Sepulcro y la Cofradía de la Soledad dice, fundada
hacia el viernes 20 de marzo, bueno, la Cofradía de la Soledad estaba en 1548, ¿no? Es cierto que esa era una etapa que le correspondía a la Virgen de la Cabeza, pero había una rama penitencial evidente por parte de los hermanos de la Hermandad de Gloria de la Cabeza en 1548. En todo caso, lo que hace es tomar nuevos rumbo. Hemos llegado... Quita eso porque merece la pena. Pero esto cómo se hace. A ver, un informativo. A ver, ya Si mueves lo mismo, pero a lo ver, pones anterior y después por el siguiente, alguna cosa. Ay, Muy tú. bien, es que merece la pena. Magnífico, David. qué barbaridad. Y no me vaya a cobrar, ¿no? Ha llegado el momento, creo que para que, no sé si ya o algo más tarde, empecemos a hablar precisamente de las antigüedades, ¿no? Para que empecemos a demandar nuestras propias antigüedades, pero para que empecemos a entender también qué pasó en esta etapa. Oiga, se reinventa la Semana Santa. Se había perdido, es cierto. Bueno, salía la Soledad, salía el Santo Entierro, salía la más grande, eso está claro, eso no hay discusión alguna que la más grande salía. No había epígonos, alzamientos de voz devocionales en según qué barrio, el Cristo de la Hiedra por el suyo, elementos devocionales por el Albaicín, ciertamente hemos visto hasta en el convento de la Fe. Me recuperan próceres de la ciudad de Granada, aristócratas, gente de peso cultural, intelectual, social y económico. Granada está viviendo su segunda mejor etapa histórica, la etapa que arranca con el gran Juan López Rubio, el creador del el concepto sacaroso de la remolacha, la fiebre del azúcar hace la Gran Vía, revitaliza la ciudad de Granada. Los ingresos económicos nos sitúan en un momento determinado a la altura, muy por encima de Valencia y de otras grandes capitales económicas del territorio español. Granada está viviendo un enfervorecido momento, quietos los próceres de la ciudad. Pero además, la Iglesia, que normalmente, y lo viene demostrando en estos últimos días, ¿no? Que normalmente, oiga, pues le hace falta una formación, ¿no? Digo, en materia histórica, le hace falta una formación. Pues evidentemente cuando estos próceres llegan y dicen, oiga, que le voy a crear la hermandad, claro, ¿cómo no le va a crear usted la hermandad? Los papeles estaban ahí para que Antonio Padilla llegara con el tiempo, para que llegara el primero de todos, que fue Miguel Luis, para que el Pepe Molca, el inmortal Pepe Molca, llegara y rebuscara y sacara cosas y que los demás nos fuéramos aprovechando. O para que ahora Valverde Tercedor, ya convertido en una figura clave también de la historiografía de la ciudad, saque también elementos. Me dejo a tanto, Fermín, Valenzuela, me dejo a Álvaro, me dejo, ve ayudándome para que no cometa errores. Dicho todo esto, ¿qué sucede realmente? ¿Qué hacen en la Semana Santa su imagen y semejanza? Y nos traen el trono, y nos ha dicho trono en la vida, y nos traen la toldilla, como la toldilla. En 1536 Granada estaban cargando un palio, pero traemos la toldilla, y traemos gérmenes, grupúsculos que, bueno, ya a partir de los 80 copiaremos de otro lado, pero que ya empezamos a copiar a partir de 1917. Este es el gran error. Los próceres pegados a Santa Paula revitalizan al punto de fundar la hermandad de Santa Paula. No. Ya estaba en 1548 haciendo prácticas penitenciales. Esto lo hemos arrastrado hasta no hace tanto. Y además escondíamos nuestra propia historia. Nos daba vergüenza. Sé que somos una Semana Santa muy joven. Yo recuerdo, bueno, aquí hay gente que tenemos ya una edad, ¿os acordáis de las famosas tertulias del Rosario? Las fantásticas tertulias que montaban en aquel edificio impecable frente a los 6 peniques, primera casa de hermandad, la hermandad del Tres Caídas y el Rosario. Recuerdo perfectamente debatir allí sobre la pobreza de la talla ornamental granadina. No, la que no es conocida. Y claro, desde el desconocimiento hablar es una pena, ¿verdad? La riqueza ornamental granadina supera con creces la de otros talleres y otros tallistas. Luis de Vicente Dixit. Así se creó el arbotante malagueño, así se creó la estética malagueña, la creó un granadino, el padre de la talla, el tallista insuperable. Esta rémora es la que, de alguna manera, venimos padeciendo. Me sirve la foto para contaros de nimbos, o de túnicas de cola, o de estética granadina, o del uso de postizos, en el Cristo más guapo del mundo, que es el Rescate. Pues efectivamente. O de Meana, o de la galería. Claro, efectivamente. Ojo, estas fotos de la hermandad. Ojo, estas fotos de la entrada de Jerusalén. Mirad cómo son los guiones realmente. Los guiones son los estandartes de luto, los estandartes llamados quitasangre,
en el siglo XVII. Son las grandes banderas de penitencia que vienen directamente de los lutos, de los actos luctuosos de la liturgia católica durante los oficios. De aquellas banderas que en abadías, que en colegiatas, que en catedrales se ponen para los santos oficios para esos días, además del temerario, además de la matraca. De repente las hermandades sacamos esa bandera. Y vimos que era bastante complejo procesionarla cuando no había que recogerla. Pero pronto nos damos cuenta que hay un ceremonial de luto, por cierto, escrito en Granada en 1497, que como hacemos con las banderas en los pabellones de los países, de las naciones, de golpe y porrazo, en señal de luto se recogen, se repliegan, se bajan a media asta y nosotros la atamos en señal de luto. Todas las hermandades de penitencia pueden llevar la bandera recogida en señal de luto. ¿Está el grito muerto? No, mire, yo llevo al nacer un malico, está a punto ya de... Pues no puede usted recogerla. No puede usted recogerla. Pero en este momento la hermandad de la entrada considera, oye, esto lo he visto yo. Claro, llegamos al disparate cuando vemos estandartes sacramentales en forma de bacalá. Bueno, ya esto es para tirarse ya por las ventanas, ¿no? Porque evidentemente las bacalás, lo que nosotros llamamos vulgarmente como bacalá, no deberían evidentemente estar en todas las hermandades. Ya no hablo de hermandades de gloria, es el disparate más interesante que puedan existir. En una hermandad de gloria, un guión recogido en señal de luto. Bueno, pues son cositas que evidentemente vamos copiando de otros sitios que no parecen estar siempre en lo cierto. Están casi todo, pero no parecen estar siempre en lo cierto. Me ha parecido muy interesante traer una apuesta histórica que había visto la Hermandad de la Entrada en el año 26 en concreto, esta foto de 1926, la siguiente salida después del paro, y que de repente se encuentra a la hermandad. No tengo nada que decir, esto de los usos de artificio en los calvarios, en los cristos, hemos copiado de... Ya veis ustedes cómo hemos copiado, ¿no? Porque además también sabemos perfectamente, nosotros sacamos hasta 2 carinas, hasta 2 triunfos de la cruz sobre la muerte y el pecado, llegó a Granada a sacar en el 17 y en el 18, y se utilizaban calvarios de artificio. Rocas artificiales para elevar la Santa Cruz en ellas, ¿no? Así el Cristo más imponente del barroco español procesiona, aquí lo veis, ¿no? ¿Quién ha puesto la letra tan chica? Alguien lo habrá hecho. La gafa. Bueno, empezamos a no sé a qué. Sí, ya culmina el proceso creativo de la Hermandad de la Humildad en el año de 1926. Además lo hace en la octava del Corpus. Qué fecha más extraordinaria, qué sentido más granadino para crear la hermandad, ¿verdad? Se le da un gesto procesional de 1884 y esto también es muy interesante. No sé si os acordáis la diatriba que pasa en el 20, en medio del confinamiento, 20 el 21, con la presencia o no de la soledad, quién debe organizar el acto de las 3 de la tarde, si favores han quedado con todo esto. Si, oiga, mire, si es que la historia no solamente es una jueza implacable, justa y legítima, sino que también están los papeles para demostrarlo. En 1884, la Hermandad de los Favores le encarga a don Manuel Gómez Moreno una dolorosa para llevarla a los pies del Cristo de los Favores. Chimpum. ¿Sigo? ¿Está? ¿Qué originó que un día la Soledad de Santo Domingo vaya a los pies del Cristo de los Favores? La Hermandad de los Favores. ¿Quién fue la Hermandad de los Favores? ¿Quién? La Hermandad de los Favores. Si no hay más historia, si no hay que interpretar nada, si está escrito. Y efectivamente, por vez primera en este año de 1926, además antes incluso de que se haya creado la Hermandad de la Humildad y Soledad, ya ha llegado ese Viernes Santo. ¿Motivado por su hermandad? Evidentemente no, es imposible que motivado por su hermandad, no existe. Ya ha llegado la Virgen de la Soledad de Santo Domingo, procedente de Santa Escolástica, de la parroquia de Santa Escolástica, ya ha llegado a los pies del Cristo de los Favores. Interesantísimo, la Asociación de Automovilistas, que habría 7 coches en España, la Asociación de Automovilistas de España costea la restauración de San Cristóbal. Y camino de los 100 años, nosotros, ni automovilistas, ni ciclomotistas, ni patinetistas, la vamos a dejar que se caiga abajo, ¿no? Lo vamos a dejar que se caiga abajo. Y eso sí, lo que más le gusta a los dueños del patrimonio es dejárselo una hermandad y que la hermandad tiene con ella, y que si se le cae, que se le caiga a la hermandad, ¿no? Y ahí están los de Pasión y Estrella intentando que no se caiga. Pero luchar contra la historia y contra los elementos no es tan fácil. El 12 de octubre de 1926 nace oficialmente con la bendición del entonces cardenal de Granada y con los auspicios legítimos absolutos la Hermandad Católica Ferroviaria.
mucho antes de que exista la hermandad que procesiona hoy de San Juan de Letrán, del Viernes Santo, le está costeando, porque esta sí tiene título de patrona, esta sí es patrona de los ferroviarios, aprobado por Roma, es la única que puede aprobar los nombramientos patronales, no existen otros, la Sagrada Congregación del Rito, no haya más inventos. Esta, como patrona de los ferroviarios, recibe un manto antes de que esté fundada la hermandad también, que es la que saca todavía hoy en cada Viernes Santo. Esto es más sensible que la calle de la Corcha. El entierro ya tiene a Navas Parejo como su principal valedor y por vez primera empieza a procesionar la Virgen de la Soledad con su nueva etapa fundacional, la de Santa Paula. Ese año sale 2 veces, el miércoles santo, y acompañando al Via Crucis en el Viernes Santo en la procesión antológica. La salida, bueno, ¿cuántas veces no hemos escuchado tú y yo, un amigo tuyo y mío? Es que la tradición de Granada son las ruedas. Bueno, pues por eso en 1553 ya había horquilleros en la Virgen de la Angustia, porque eran las ruedas, ¿no? No, miren, la tradición es una. Pero hay otras necesidades de estos próceres del 20 de sacarlo a ruedas. Vuelvo a poner la primera foto, la primera vez, el primer instante en el que la Soledad de Santo Domingo va hasta los pies del Cristo de los Favores. Todavía es más rotunda la foto que viene. Esta es original. Esta es su ráfaga original, se conserva. Con su media luna original, con su piano original, esta es la Virgen de los Servitas, la Virgen de los Dolores. La primera hermandad servita del mundo se crea aquí, gracias a don Diego Escolano, arzobispo de Granada, por cierto, el primero que le regala algo para el pectoral de la Virgen de las Angustias que motiva que tenga que llevar otro juego de manos. La primera Virgen enjollada por Diego Escolano, creador de la primera hermandad servita del mundo, es la Virgen de las Angustias también. ¿Veis cómo podemos sacar pulso y gesta? Este es el año que desaparece oficialmente la hermandad de los Servitas. Porque acaba directamente de llamarse Soledad en el Calvario, que por cierto es el título original, que aparece en sus reglas y que aparece en la, no digamos reconsagración, porque efectivamente eso no existe, ¿no? Pero en la intitulación devocional nueva de esta imagen, Soledad en el Calvario, no del Calvario. Llamándose Dolores, desde que la concibió en 1671 José de Mora, pues decidimos cambiarle el nombre a la primera hermandad servita del mundo mentira, de España. Duele como a veces hemos ido para atrás en nuestra historia. Bueno, considero que este año del 27 se crea la segunda agrupación, ente, federación, consejo, nace la Real Federación este año. Es el segundo más antiguo del mundo, pero tiene una historia detrás muy interesante. Desde 1810 ya hay un ente agrupacionista en Granada, de 1812. Se reúnen las pocas hermandades que han conseguido sobrevivir a la tiranía napoleónica para reclamar y demandar la devolución de piezas. Y lo hace a través de un ente comisionado para tal efecto. En 1880 hay comisiones efectuadas para tal efecto que hacen lo mismo que una agrupación. Oigan, si los precedentes de qué es un consejo, una federación, una agrupación no están en Granada, venga Dios y lo vea, ¿no? Primera salida de la Cañilla, primera vez que se estrena el paso de Espinosa, esa Juárez, esa apuesta tan hermosa que ha presentado tantas veces en la calle. Es muy curioso porque el Sábado de Gloria regresa el dulce nombre a las calles, y digo regresa porque su hermandad se había creado en 1604 y procesionaba en 1604 la muy antigua archicofradía pontificia del dulce nombre de Jesús, por mandato específico del Papa y porque así se acogió la comunidad dominica a la misma. Una obra que, como bien sabéis, es de Alonso de Mena, muy anterior a la errónea datación de Torcuato Ruiz del Peral. Ya está creada la hermandad del Rosario sus Misterios Dolorosos, ya está el dulce nombre en la calle, como hermandad de todas las reglas, en el llamado Sábado de Gloria, con un concepto además procesional muy identitario de Granada. La penitencia, el rigor, la severidad, llamadlo como queráis, exige estar tapado. Las glorias exigen llevar el mismo instrumento no de cilicio ni de martirio, sino de elevación espiritual y de símbolo de elevación espiritual, pero sin con la cara descubierta. Os aseguro que esto va a ser el futuro de la Semana Santa de Granada. Y os lo digo porque vivimos en la época de la vanidad. Aquí nos vestimos de hermanos con un cirio 8, porque todo el mundo quiere ir con la cara descubierta. Este va a ser el futuro. Tendremos muy buenas túnicas, muy buenas capas, muy buenos símbolos y tendremos que precisar del capillo. Porque evidentemente este será el futuro. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¿Os acordáis cuando la excusa era es que yo me mareo y se han tirado 3 años una mascarilla? Y ahí no se han mareado, y si se mareaban, pues bruta que te crío, que luego después no se pagaba, pero bueno, en fin, estas cosas que pasan. En el 28, Antonio Martínez Olaya, por la nada desdeñable cantidad de 3.000 pesetas en las nuevas manos de la esperanza. Y creo que es muy importante señalar esto. Yo no voy a entrar en el debate artístico si la esperanza está mejor con las manos juntas o separadas.
Simplemente porque, miren, creo, a estas alturas, por mi labor, que de arte es un poquito. La opinión de cada uno la tengo en muy buen juicio, si habla Juan Jesús, hablan gente como ellos, lo demás no me interesa. Lo que les puedo asegurar es que si las manos separadas no tendríamos la esperanza. Y probablemente si las manos separadas no tendríamos ni a la gran dolorosa de Risueño. Así que benditas sean las manos separadas de la esperanza, porque gracias a ella tenemos a la todopoderosa Virgen de la Esperanza. ¡Qué correlación! ¡Qué de gente había! El domingo cuarto de Cuaresma tiene lugar la bendición del misterio del Señor, del misterio entero que hace de forma récord, de forma imponente, Eduardo Espinosa Cuadro y sus colaboradores. Aquí tenéis al famoso cura Pepito, este es el que tanto habla en las crónicas, ¿no? Este es el famoso cura Pepito, tenía cara de buena gente el hombre, ¿no? Los dominicos son, los dominicos. Se parecen por ahí. Sí, a ver. ¿De verdad? Se acabó la conferencia, me voy. Ese no me encanta. Esto es fantástico, es fantástico, habría que ver. Era Sanchos. Empieza a usarse el famoso Varón de Dolores, que tenía su hermandad desde 1734 en San Gil, en Santa Ana, como el resucitado, y creo que también es una apuesta muy interesante. Bueno, se cometió el crimen de quitarle, además, oiga, como un resucitado le vamos a quitar la sangre de las llagas y demás, le vamos a tapar las llagas. ¿Qué pasa? Que resucitó viniendo de una clínica técnica. Esto nunca lo han visto ustedes. Bueno, pues cometieron hasta tal tropelía con la fantástica imagen clásica barroca de este señor. Alfonso XIII elevaba al Real, la Cofradía de la Esperanza. Tengo que contrastar bien el documento porque me parece que no dice tal cosa, pero bueno, el 26 de julio lo expide la Secretaría de Palacio y al fin la Hermandad de los Favores lo que hace es recuperar su antigua tradición de 1682, sin más, y en 1928 empieza una nueva etapa. Pues ahí tenéis uno de los pasos de palio del momento de Granada. He querido traeros el último año que tenemos constancia, ese y el 29 que tenemos constancia del uso de esta maravillosa corona sobre las sienes de la mejor piedad del mundo, que es la Virgen de la Angustia de la Alhambra. Y aquí tenéis recién presentadas las manos en la Virgen de la Esperanza. Aquí la tenéis por vez primera convertida en Virgen de la Esperanza. Por cierto, las buenas imágenes con un trapo que bien quedan, ¿eh? Qué poco necesitan las grandes imágenes, ¿eh? Pues en el 29 empezamos a tener documentos fundamentales. Dejadme que me centre. Vamos a ir avanzando porque la conferencia me dijisteis 20-25 minutos, en 20-25 horas. Os prometo que antes del domingo del Ramos hemos terminado. El servicio de catering pasará ahora. Aquí tenéis un documento único. Cuando el poeta más leído en lengua hispana y posiblemente el literato español más leído se hace hermano de la Virgen de la Alhambra. Aquí tenéis el gran documento. Su primera salida de este año de 1929 correspondía al miércoles santo 27 de marzo. Ese 27 de marzo tenemos más documentos acerca de Federico de la Alhambra, ya tenemos más. Tiene la primera salida de la Alhambra, sale también él, evidentemente, llevando su cruz de guía, la anécdota que conocéis ampliamente. Lo más interesante es que por vez primera en la historia sale Gladiolo en un paso en todo el mundo. Llegarían los antecedentes de Ramitos y de todos los grandes floristas hispalenses del momento para poner en el 39 Gladiolo en la Virgen de las Angustias de los Gitanos, y en el 27, en el 29, 20 años antes lo tiene ya la Virgen de las Angustias. Creo que todo esto es fundamental. Primera presencia en Semana Santa del Cristo San Agustín, en el cortejo de la Virgen de Santa Paula. Hasta el momento su hermandad era votiva, destinada a otras cosas. Mire, la creatividad, la originalidad, lo arrebatador de ser personal, de ser único, sacar en madera un monumento, echar la piedra a la madera y procesionarlo. Aquí lo tenéis, en la calle o parado en la iglesia, da igual, aquí lo tenéis. Me parece tan contundente, tan único. ¿Os imagináis qué distancias absolutas? Recuerdo las palabras del prioste de la Hermandad de la Esperanza de Triana diciendo: oigan, mire, es que yo voy a Granada a ver el paso de la Alhambra. Es que lo demás lo tengo en mi tierra. Por cierto, antes, y os ha servido a vosotros de inspiración. ¿Para qué me voy a desplazar a ver? Era en La Magna, claro. Y decía, y yo, oye, que de verdad, que todo mi aplauso, que muy bonito todo, que esto es fotocopia seno. ¿Vosotros imagináis dónde hubiera llegado Granada, dónde hubiera llegado con este diseño que se presenta en el 30 para hacer una tradición muy granadina que por vez primera la estamos encontrando en 1594? Y es la presencia de las imágenes
imágenes titulares de las parroquias, imágenes titulares de las órdenes religiosas en los cortejos. Hay una hermandad, la Hermandad de la Trinidad en Granada, que saca hasta 8 pasos llenos de santos, su Doloroso y su Nazareno, y antes han sacado 5 santos, 6 santos. Porque hay una tendencia a casar orden, espiritualidad, rigor con la propia hermandad. Eso es lo que pretende hacer, eso es lo que pretende heredar la Hermandad del Rescate. Bueno, pues esto se hace, pues sacamos nuestro titular, la titular de la parroquia a la calle. Qué interesante me parece todas estas apuestas, ¿no? Es el momento en el que se encarga a Justo Murillo la túnica neooriental del Señor del Rescate, la que en su día fue bautizada en Sevilla como túnica persa del Señor del Gran Poder. No era nadie. Empezó por 9, siguió a 10, terminó en 12. Y la camarera era doña Francisca Pérez de Reti. Si se llega a llamar Rodríguez Jiménez, no veas tú, no veas tú cómo se termina esto. Sigo con las personalidades. Hablamos antes de guiones. ¿Os acordáis de los estandartes? ¿Cómo deben ser los estandartes? ¿Y qué decidió la Alhambra en su momento? Oigan, ¿y cómo se lleva nada menos que el escudo de la ciudad de Granada? Bueno, pues tenemos los testimonios. Ven un pincho para soporte, para, nunca mejor dicho, soportar, aguantar, sostener a pie los escudos. De repente me doy cuenta de las descripciones de algunos documentos históricos que lo que hicimos fue colocarle un vástago. Muy rápido. Yo sé que me extiendo en exceso y que no merecéis evidentemente estas palizas, pero veréis, ¿sabéis lo que son los ciriales? Los ciriales son un invento hispano. Los ciriales no es otra cosa que llevar los candeleros del altar de la liturgia católica a la calle. Ya sabéis que una misa siempre son 2, una misa solemne son 4, una misa cantada son 4, una misa solemne son 6, pueden llegar a 7 si es episcopal o papal. Bien, estos son los que veis. Bueno, pues ya hay que irse a la liturgia católica de verdad, gracias, Fray Juan José, San Juan de Dios, poco más. O sea, el de Alfonso, poco más. Además, por algo protestante, ¿no? Cuando llegamos a la iglesia y vemos esto, de repente se hacían las procesiones, se dejaban en las mesas, como las cruces parroquiales, también la cruz del crucificado del centro. Esto, de pronto, España, que a flojo no nos ha ganado nunca nadie, ha dicho, esto es un coñazo, nosotros le metemos esto un palo y lo llevamos. Nació el cigano, chimpú, nació el cigano. Fíjate qué fácil. Esto hicimos también nosotros con nuestro escudo, le metimos otro palo y nacieron los escudos, los estandartes, los guiones, la representación heráldica de las armas de las hermandades. Pero ¿a qué no sabéis quién los tiene? Antequera. Y por cierto, más antiguos que los datos que tenemos de Granada. Oiga, vamos a empezar a plantearnos cosas porque a lo mejor tenemos el futuro en el pasado, ¿no os parece? A lo mejor en nuestro pasado tenemos el futuro. Y sigo insistiendo poderosamente que las cornisas, las cresterías, como diríamos ahora, ya estaban inventadas en la Granada, pues tenían una titulación maravillosa, andas con coronación se llamaban en aquel momento, verdaderos baldaquinos, verdaderos templetes andantes por las calles. En 1930 y en el 31 se culmina, se estrena, para mí, el paso definitivo. Indalecio Ventura, Palacio Árabe, así se denominó. Aquí tenéis el año del estreno de esa foto. Se da a conocer el primer cartel cofrade de la historia de Granada, que por cierto es el segundo más antiguo de España, que lo mismo que decir, evidentemente, el mundo. El infante Jaime de Borbón llega a nuestra Semana Santa y sí se estrena la túnica neooriental, la persa del Gran Poder, en el cuerpo del Cristo más benito del mundo. Mirad con quién salía el rescate, quién salía con el rescate, alguien de la aflicción, en el concepto de paso granadino, que evidentemente no tenía ni farol ni achón, sino candelabro. Y esto ya no puedo andar a las 11 de la noche, ya os explicaré, o en otra ocasión quien quiera, porque el candelabro y por qué granadino. No quería hasta ocultar, porque miren, ya está bien de sacar polémica por un lado y por otro. Aquí tienen el listado de los ataques anticlericales, donde se pierde tanto patrimonio histórico, donde se pierde cultura, acervo, cariño, devoción y tantas cosas. Por su razón, no por política. Por incultura, no por política. Estos fueron los prolegómenos republicanos de 1936. Perdimos al Cristo de la Luz, que ahí lo tenéis, y por vez primera en el 32 hace un Vía Crucis. Y es el primer Vía Crucis oficial de Granada, año 1932. El Cristo de los García, el Cristo de la Selección de la Catedral. 32, 33, 34, 3 Vía Crucis seguidos. Vía Crucis oficial. Yo lo cuento como oficial. ¿Qué hicimos a partir del 93 en Granada? Copiar el de Sevilla. ¿Qué es el de Sevilla? Pues llama a cada hermandad y cuando le toque este año el cautivo, los demás entenderemos que esto es del cautivo. Pero no por animadversión. En la foto sale el cautivo, en la imagen saldrá el cautivo, la organización corresponde al cautivo y diremos a los demás, que vayan los hermanos del cautivo.
Y lo vuelvo a insistir, y no por animadversión, y no nos hemos dado cuenta que creamos un modelo corrupto y que no funciona cuando habíamos hecho desde el año 32 un modelo propio. ¿Os imagináis que pensemos una imagen que nos representa a todos? ¡A todos! Puede ser el crucificado, preclaro ejemplo, anterior ejemplo a los montañesinos, que nos representa a todos. Ahora veremos quiénes fueron los otros crucificados. Oigan, un Vía Crucis de todos, de todos. Yo creo que de todos, en Granada, el Cristo del Favor, la vida de la angustia. Cristo del Favor de piedra para llevarlo en Vía Crucis, bueno, a mí no me llamáis, quiero decirlo, ¿no? La vida de la angustia, pues por ese momento, pero no podemos hacer un Vía Crucis de todos para todos. Tenemos que volver a copiar un modelo que está caduco y que no funciona. Es que se hacen mala fecha, es que los viernes no, mire usted, no. Es que es de la hermandad que le toca. Y como es de la hermandad que le toca, por desgracia, con todos nuestros gustos, con nuestras preeminencias, enhorabuena, cuando le tocó a mi Cristo, yo estuve con mi Cristo, evidentemente con mi hermandad, porque si la mañana me lleva a Banear Olivo, allí iré yo también. Ya no sé si con el cirio o con qué, pero iré también. Pero nos corresponderá nuestro. Bueno, pues yo creo que deberíamos empezar a plantarnos. La casa donde vivió Federico, la gran casa, donde ahí estaba también uno de los lugares fundacionales de la Real Federación, que sirvió en su momento también a la familia de Federico García Lorca, hasta que en el año 33 se desplazara hasta la huerta de San Vicente. Ese fue el último año que lo ocupa la familia García Lorca. Me parecen los jabalcones, los cierres de balcón mejores que ha tenido Granada y que por desgracia ya no lo tiene. Es el edificio contiguo a la Alameda, al edificio Alameda, camino del Isabel la Católica, la acera del Casino. Hoy un atentado estético. Sigue en el año 33 un Cristo de todos representando, la hermandad estaba recién fundada, representando camino del Vía Crucis oficial. Fue el único hecho procesional de ese año en Granada. En el año 34, sobre el paso de la Alhambra, sale el portentoso crucificado de Pablo de Rojas de la Sacristía de los Beneficiados, el Cristo de la Esperanza, una de las obras más contundentes del arte español. Hoy ya ha procurado quien tenga que procurarlo, que no lo vea nadie, escondidito, no vaya que le pase algo. Ahí está el tercero de los Vía Crucis oficiales de nuestra ciudad. En el año 34 sí tenemos corpus, es lo único que tenemos. Si es que nos podemos poner a detallar hasta cómo salía el corpus, hasta cómo era de hermoso el paso sin necesidad de grandes estipendios, y no esa conjunción estética y rupturista y nada graciada que hemos compuesto para el jueves de Dios, para el jueves de Granada. Dos instantes maravillosos de este Vía Crucis, con este portentoso crucificado, con su cruz rica, como debe ser y como dice Granada, sobre el paso de la Alhambra. En el 32, en el 33, en el 34, en el 36, así podemos seguir. Allá donde no ha habido Semana Santa, ha habido otra Granada. Ahí donde no ha habido Cristo de los Favores. Ahí estaba Granada. Cuando había pandemia, ahí estaba Granada. Cansa tener que estar contando lo que sabe todo el mundo, ¿verdad? Creo que es evidentemente cansino. En el 35 se recupera la Semana Santa y lo hace además la Hermandad de la Cena, protagonizando nada menos que a la Virgen de los Escolapios. Aquí tenéis su primero de los pasos, esta dolorosa tan particular que afortunadamente conservamos y que afortunadamente sigue viva en el interior de la estancia de los Basilios, las estancias hoteleras de la cadena que regenta este lugar. Es la última salida de la Virgen de la Aflicción. Fijaos cómo tenemos la Semana Santa, decide favores y decide también otra hermandad, por favor y silencio, deciden que no van a salir porque, oigan, los climas de los barrios son atenazantes, ¿no? El año 35 el clima es bélico, absolutamente bélico, no empezó la guerra, pero casi. Entonces tenemos 10 de las 12 hermandades. El lunes santo, cena y rescate. El martes santo, Vía Crucis y Rosario. El miércoles, esperanza y humildad, la canilla. El jueves sale la Alhambra con los Escolapios, que se está estrenando, y el viernes tenemos a la Soledad de Santo Domingo para visitar al Señor de los Favores, Sepulcro, y a la Soledad entonces en Santa Paula. Aquí veis cuál era el Señor del Vía Crucis, otro más que el que procesiona entonces, la salida de la Hermandad de la Esperanza, sin palio evidentemente, con un concepto magnífico. Año 35, mirad cómo está Granada para ver al Cristo de los Favores. Es brutal, es del año 1935. Y cómo cruza el puente por vez primera, entonces el Cristo de la Merced, hoy en Casería de Montijo, por el que por vez primera se crea la Hermandad de la Expiración. De la expiración, porque, digo yo, sabemos lo que es inspirar y expirar, ¿verdad? ¿Qué es expirar? Inspirar. Esto no es expirar, esto no es expirar, esto es inspirar.
En Granada hay un Cristo así, anterior al de Sancho Mesa, anterior al de esta hermandad, que se llama de la inspiración y que está en la iglesia de Santiago, en el servicio doméstico, en la calle Marca de Falces. De la inspiración, si tú representas iconográficamente un Cristo así, pues no puedes estar expirando, amigo mío. Estás expirando, claro. Lo mismo que si un Cristo va subido a lomos de una burra, pues no está cenando. No le da mucho, pero no está cenando. Claro, hemos hecho todo con aquello, ¿no? Puede ser. Claro. La hermandad a la que pertenece esta señora funcionaria con la que yo vivo y que va a la iglesia esta extraña, pues sí está aspirando, el demotible está aspirando, está en el momento en el que está aspirando, digo, pues, tuvo acierto, no será una obra de arte, pero tuvo un acierto rotundo, iconográficamente su autor. Martín Simón nos hace la cabellera del magnífico nazareno que sirvió de modelo, así lo reconoce Juan Martínez Montañés, para hacer en 1616, es decir, 40 años después, a su Señor de Pasión. Así lo reconoce, inspirado en el que ha hecho su maestro para la iglesia extramuros de la ciudad, que fuera de la Santa Úrsula y Susana, la Angustias. Se destruye el Cristo, lastimosamente se destruye el Cristo del mayor dolor que hizo José de Mora, ahora lo veréis. Prosigue la iglesia viviendo los incendios, disturbios y momentos anticlericales de máxima tensión. No hay Semana Santa, evidentemente. Solo procesiona ese año la Virgen de las Angustias, cuando le toca entonces en el tercero, no en el cuarto, en el tercero de los domingos de septiembre, y solamente se celebra el voto al Cristo de San Agustín como algo más exacerbado, más devocional. Por supuesto, claro, vuelvo a decir, Viernes Santo, 10 de abril, el Señor de los Favores, ahí está Granada, y esa foto del año 36, ahí la tenéis, vuelvo a decirlo, evidentemente. En el año 36, así de hermosa Granada, así de hermosa y de rotunda Granada, se está embovedando, se está empezando el último tramo del embovedado del Darro, desde el puente de la Virgen, es decir, desde el puente que hoy día sería la terminación del Corte Inglés, tú ibas a decir Galería Espacial, sí. Pues el Corte Inglés hacia abajo. Y ahí tenéis una pequeña foto de cómo se produce la salida de la Virgen de las Angustias de ese año de 1936. Ahí está llegando ella hacia su basílica. El año del 37 es cuando se restaura el conocido como Cristo de las Láñamas, llamado de la Azucena, Cristo de la Fuente original. La primera hermandad servita del mundo, es decir, o de España, la Virgen de los Dolores, fundada en 1668, renace, pero lo hace para ser la originaria fundadora de la Hermandad de los Dolores del Lunes Santo, la de los Telios, la que hoy procesiona desde San Pedro. Se sigue celebrando el acto de las 3 de la tarde, evidentemente. El Viernes Santo tiene lugar el cuarto de los Vía Crucis oficiales de nuestra Semana Santa. En esta ocasión vuelve a protagonizarlo el crucificado de Mora, el Cristo de la Misericordia y el Vía. Y Manuel de Falla empieza la campaña para que se pueda restaurar la incendiada iglesia de San Nicolás. Y allí va el Cristo camino de presidir un Vía Cruz. Ahí va camino de él, y el rotundo año de 1938 que nos trae el primer besamano de la historia de Granada. No había manera de rastrear un besamano antes que este. 1938. Bueno, el primer acto de besamano era muy reciente. Fue a La Esperanza, entonces San Gil, la Macarena. Era muy reciente. Podíamos casi presumir de ser la segunda ciudad del mundo. Evidentemente una copia de los besamanos regios en Palacio, que cada viernes el pueblo tiene a bien pasar por el Palacio de Oriente y besar la mano a los monarcas, especialmente a Isabel II. De ahí viene. De ahí lo copiamos como tantas otras tradiciones. Las coronaciones canónicas, por ejemplo. Lo copiamos de las monarquías. El que ser republicano y cofrade es una gran contradicción. Un choque importante. Ahí tuvimos el primer besamano. Había amenaza de la aviación, bombardeo. De hecho, estuvo casi a punto de caer bombas sobre el monumento de la Alhambra, y de alguna manera el gobernador civil junto con el gobernador militar en 1938 a las 12:30 ya de la noche tuvo que llegar con las fuerzas armadas, los carabineros entonces, a decir, por favor, digregados ya. Está claro que era el besamano. ¿Os imagináis si no hubiera habido pandemia un besamano por su 475 aniversario a la Virgen de las Angustias? Madre mía, que hubiera sido aquello. Los recortes de prensa para llenar tablones enteros, las demostraciones para llenar tablones enteros, las colas para aproximarse en el año 38 a la Basílica, imaginaos. En el año 39 tenemos poco más, la guerra ha terminado el 1 de abril, el 9 sale la Virgen de la Angustia, luego saldrá cuando le corresponde en septiembre. No le queda mucho a las hermandades para vivir, la Semana Santa ha transcurrido ya,
el 20 de noviembre, por un error fantástico, nace la Virgen de la Victoria. Es curiosísimo. El coronel, entonces era todavía coronel, luego futuro general Moscardó, le escribe, la hermandad le había solicitado su presencia. Una hermandad muy monárquica que se había hecho franquista, esto era listo, don Miguel García Valle, esto era listo, ¿no? Y si llega a entrar a la República, los más republicanos del mundo, ¿no? La cena le escribe al coronel Moscardó y le dice, oiga, mire, queremos que preside usted. Y el hombre, como lo que está acostumbrado es a donar fajines a las vírgenes, dice, no tengan ustedes ningún tipo de duda, en cuanto se pueda acudiré y me postraré a los pies de la Santísima Virgen, de su Virgen, que ya desde entonces era la mía. ¿Qué Virgen? Y dice don Miguel García Valle, niño. Y el 20 de noviembre se aprueba en Cabildo de Hermanos la Virgen y se van corriendo al taller de Eduardo Espinosa Cuadro ese mismo día a aprobar, anda que tardar, encargaron la Virgen para que se pudiera bendecir el 10 de marzo, en nada, del año 1940. Miren, la historia nos llevaría, me voy saltando apartado, tengo el 40, el 41, evidentemente, nos llevaría al 45, nos vamos acercando a las fechas fundamentales que nos interesan. Uy, tenemos un problemazo, ¿eh? Tenemos un problemazo. Por no tener la Iglesia Católica cultura en lo que debe tenerlo, tenemos un problemazo. Porque esto está coronado canónicamente también, ¿eh? Siguiendo las últimas reglas, la Virgen de la Maravilla está coronada canónicamente, ¿eh? Y la de Trapa Consolación, ¿eh? Pero es que la Virgen del Carmen del convento de Calabacera también está coronada canónicamente, ¿eh? Estas son las cosas por meter trampas y estas son las cosas por decir mentiras, ¿eh? Hombre, la historia es santa, ¿eh? La historia es jueza. Pues nada, el año que viene hace 80 años que está coronada la Virgen de la Maravilla. Claro, ya. Es un año fundamental también este, fantástico y fundamental. La arrebatadora Virgen de la Misericordia, la maravillosa Virgen de la Misericordia sale, la Virgen de Concepción Torre Agrela sale para encontrarse con lo que le corresponde, que es la ciudad de Granada. La foto se hace en el 47%, los clichés los tenía Paco Carrasco padre, terrible, no me acuerdo, bueno, ahora los tiene, está en Barcelona, los tiene Manolo Gómez, efectivamente, porque Manolo Gómez no va a morir jamás. Los agricultores de Motril regalan un manto de flores a la Virgen de la Amargura, en el año 46, los labradores, el Círculo Labrador regala un manto de flores, después copia Las Penas de Málaga, que sigue sacando un manto de flores. Oye, pues también le hemos dado alguna huella a alguna ciudad, nos han ido copiando en algunas cosas. Ese año 45 tiene lugar la consagración de la iglesia del Cristo de San Agustín, porque no es la iglesia del Santo Ángel, es que está consagrada por el cardenal Parrado al Cristo de San Agustín. Y efectivamente al Cristo de San Agustín está consagrada la iglesia. Por cierto, interesantísimo el último dato que ha sacado el doctor, flamante doctor, hace 5 días, Venancio Galán. No es el monasterio de la Encarnación de Carmelita, es el monasterio del Carmen. Y es el primer monasterio del Carmen del mundo, de monjas contemplativas del mundo. Pero por cierto es que la iglesia se llama del Carmen, pero el presbiterio de la Alta Mayor, que se llama de la Encarnación. Es curiosísimo, es interesantísimo aprender de la historia. Prado López, heredero emocional, no era tan pálido, pero heredero emocional de su tío Luis de Vicente, con el candelabro granadino, el tenebrario llevado, la liturgia llevada a los pasos granadinos. En el 46 el Via Crucis saca al Nazareno de la Virgen de la Angustia, catarata de datos. Se pretende que salga de nuevo el Cristo de San Agustín, auspiciado por la Hermandad de la Alhambra. En el año 46 comienza a rotundizarse el paso del palio de la Virgen de la Victoria, con una historia también. Tuvo las medidas de la Macarena. La Macarena modifica para coronación sus medidas, ensancha y agranda sus medidas. Claro, ya no tiene el 220 por 360 mítico, que tanto le hemos escuchado a Antonio Méndez, que tanto le hemos escuchado a don José, incluso las míticas medidas del 220 por 360, el número áureo, que era el número macareno. Era graciosísimo. A la hermandad esperaban el 6 de enero de 1940 dos hermandades sevillanas. La Hermandad del Silencio y la Hermandad de la Macarena, en San Gil y en San Antonio Abad. Menos mal que no se presentaron los del Silencio de Sevilla. Sí, pues imagínate un paso de palio de plata para esas rodillas por Santo Domingo. Bendito es el momento en el que los hermanos del Silencio de Sevilla no se presentaron y no pudieron copiar a ese palio y copiaron a otro. En el 46, la Hermandad de la Humildad, el señor exquisito que está cumpliendo 333 años de la humildad,
saca una bien, la de la Paz, la primera bien de la Paz de la Semana Santa, con un marcado sentido. Ahí la tiene Espinosa Cuadros. No tenemos rumbo, no puede haberse destruido, es imposible. En alguna casa particular ha de estar esta bien. Y al fin, en el 47, se producen muchas cosas. Por ejemplo, se recupera un calvario, parece mentira, que es nada, que tiene un calvario de 1518 de Felipe de Borgoña, uno de los primeros calvarios que existen del arte renacentista en el mundo. Pues no, procesión un calvario, con el San Juan Evangelista del Santo Ángel Custodio y la Dolorosa de la Cueva, o sea, del Sacro Monte a los pies, escenifica el Cristo del Consuelo, un calvario. La Real Federación no le concede la antigüedad legítima a la entrada de Jesús. La Real Federación no le concede la antigüedad legítima, no la curia, no la Iglesia, a la Real Federación, a la Hermandad de la Entrada de Jesús. La interrupción de varios años, con unas reglas aprobadas por la curia granadina, no fueron suficientes. Detrás de ello estuvo, evidentemente, la oposición de algunas hermandades, porque se convertían más antiguas que ellas. Yo creo que deberíamos empezar a plantarnos, aquí tenéis el año del 47, cuando la hermandad lo ha hecho andar, de verdad, otros que pasaron un calvario, porque no había manera de que la autoridad eclesiástica les dijera, bueno, miren, ustedes salgan con el Vía Crucis como una hermandad asociada. Ahí tenéis el Aurora Chica. Ese año del 48, el Cristo de los Favores de Pablo de Rojas sale de la iglesia de Santa María Egipciaca para llegar a San Cecilio. Y ahí lo tenemos, el rotundo Cristo de los Favores. Esta es la historia de la hermandad. Íntegra, absoluta, con todas las fechas. Vamos a saltarnos cosas. Vamos a llegar a momentos que creo que nos interesan. Ya sabemos cuándo se encarga. El lunes 11 de diciembre de 1916, Pablo Cobo formaliza con Eduardo Espinosa el contrato. Todo lo demás que vendrá serán muchas cataratas de datos. Las primeras procesiones, la segunda, la tercera, que se tiene que hacer en el 26. En el 43 se recupera la devoción a expensas de la Real Federación. Curioso, la misma que después le deniega la antigüedad, la recupera la Federación y le deniega la antigüedad. En el 46 la Federación insta a crear una nueva hermandad. Insta. El 1 de julio en la acta de la Real Federación consta como dice la Real Federación, ¿quieren ustedes una hermandad? Oiga, hay un canon de la Iglesia que dice que toda asociación pública o privada conservará su antigüedad o privilegio, dice más cosas, si no ha pasado 100 años desde su extinción formal. Se había creado, además firmado por un arzobispo, su regla aprobada en el 19 y creada la hermandad por un arzobispo. Su regla aprobada por un arzobispo. Y no habían pasado 100 años, evidentemente. ¿Me puede a mí contar alguien cómo los teólogos del 47? Y cómo insta la Real Federación a, da igual que el primer guión sea el de San Agustín, el de Poanda, el Corpus, mire usted, da igual, eso da igual. Lo que pasa es que si no somos fieles y respetuosos a la historia, estamos cometiendo grandes errores. Y no nos estamos haciendo bien. Por tanto, la hermandad, evidentemente, no tiene la antigüedad que le manda la Federación, no la curia. Porque no se la manda la curia, se la manda la Federación. Pues, oiga, inscríbame a efectos de federación. La decana de federación el Vía Crucis, después andará tal, después no pasa absolutamente nada. Pero digámoslo bien, la hermandad fue lo suficientemente valiente, legítima, respetuosa, coherente para echarse a la calle en el 17, en el centenario ultra de junio. Porque fue coherente con su historia. Y bravo por vosotros, hermandad. Porque ahora estáis siendo legítimos. Que nos den el 47 para celebramos nuestro 75 aniversario, no pasa absolutamente nada. No pasa nada. Bravo por vosotros, por vuestra honradez. Pero bueno, dejadme que yo alce la voz y que diga dónde está la antigüedad o no, porque lo dicen los papeles y se pueden consultar, ¿verdad? Falleció a los 71 años y 4 meses Eduardo Espinosa Cuadros. Las cataratas de precipitaciones de datos nos llevan a un momento que creo fundamental. Yo lo viví. Fue un 24 de enero del 99. Yo lo viví. Aquella serie extraordinaria marcó un antes y un después, pero no para la hermandad de la entrada de Jerusalén, para toda la ciudad de Granada. Era la primera serie extraordinaria que contemplamos de una manera especial. Todo cambió a partir de entonces. Estaban llegando los nuevos vestidores, los nuevos aires, las nuevas maneras. Sí, una Semana Santa que yo participé de la marca Seno, un fotocopista, pero cambió, hizo un antes y un después. Despidió el 20 la hermandad. La ciudad de Granada con su salida extraordinaria del 24 y no del 99 con la Virgen de la Paz, e inauguramos el siglo de una manera distinta, con unas pautas marcadas. Y la hermandad, y especialmente la Virgen de la Paz ese día, que creo que comete uno de los grandes hitos que debemos recordar, porque además tan reciente que si no lo recordamos los que lo vimos, mal andamos.
creo fundamental aquel 14 de abril del 19, cuando tras 18 salidas desde el perpetuo socorro, 19 teniendo en cuenta la lluvia, es decir, la frustrada ocasión en la que se iba a estrenar San Andrés en el 18 y 20 años rotundos y completos ante exilio, la hermandad vuelve a recuperar San Andrés. Donde un arzobispo quería fundamentar la Semana Santa, donde quería organizar la nueva Semana Santa, donde quería escenificar la nueva Semana Santa y donde Paulino Cobo escenificó la nueva Semana Santa. Eso es San Andrés, eso es la entrada de Jerusalén y esos son estos 75, 105 o posiblemente 484 años de historia de la Semana Santa de Granada. Yo soy rebelde porque el mundo me dice así. ¿Esto cómo se hace? ¿Qué quieras? Eso digo yo. ¿Qué quieres, David? ¿Volver a proyectarlo? Ahí, Aquí, eso es. Que ven los jóvenes, coño. Diréis, ahora te vas a poner a preguntar un coloquio, no se te vaya a ocurrir que te matamos. Y no se me va a ocurrir. Pero ahí tenéis las tres preguntas. Creo que la Semana Santa de Granada es mucho más rica. Creo que no hace falta engañar, ni mentir, ni llevar trolas para que justifiquemos lo rica, lo interesante, lo importante que es. Creo que la Semana Santa de Granada per se tiene gestas y hazañas que algunos llevamos toda la vida intentando demostrar, contar y demás, que nos elevan y que superan a otras ciudades. Creo que podemos sentirnos muy orgullosos por lo que hicimos en su momento y por lo que podemos seguir haciendo. Creo que no hace falta inventar. Creo que es el momento de saber cuál es nuestra personalidad. Tenemos los diseños del 17. La primera pena de carrete que le hizo un granadino. Tenemos hasta en el 20 a Luis de Vicente. Tenemos adotadísimos genios nacidos en Granada que son capaces con los documentos, con los archivos, con los legajos y con los dibujos de crear la Semana Santa o de pensar en cómo sería la Semana Santa del 21, la Semana Santa de la ciudad de Granada. Creo que hay una historia inventada, otra documentada. El 1 de julio del 46, la Federación documenta una falsedad. Por eso hoy celebramos 75 años con mucha honradez y orgullo, pero sabemos que son 105 años. Sabemos ya también hasta cuándo se produce el encargo a Eduardo Espinosa y os lo pido encarecidamente. Aquel antes y después extraordinariamente contemporáneo, 24 de enero del 99, aquella ocasión, hacernos revivir otra vez. Creo fundamental que la Virgen de la Paz vuelva a hacernos revivir el que fue un antes y un después, despidiendo el 20, inaugurando el 21, y que todos los que estemos aquí nos veamos, recordemos al pesado que estuvo 7 horas y media aquel jueves jugando el Granada, y nos abracemos estrechamente en la puerta de San Andrés. Cuando en su 50 aniversario, que está celebrando y que puede seguir celebrando hasta el 2024, la Virgen de la Paz nos vuelva a unir a todos. Yo creo que no vaya a preguntar nada. De todas maneras, Pero primero te vamos a aplaudir con tu ni permiso. mucho menos. Teníamos un turno de preguntas, de coloquio, si queréis, chicos, que con todo lo que ha explicado, a ver quién tiene alguna duda. Sobre lo que hablaron. Sí. Si queréis hacer alguna pregunta sobre lo que habéis oído o sobre alguna duda que queráis que David pueda, sobre alguno de los datos que ha Operaciones bursátiles, inversiones económicas. se dedica efectivamente, el suyo es la gestión inmobiliaria. Totalmente. Bueno, yo sí te voy a hacer una pregunta. La historia de don Paulino Cobo, tú conoces algo más, porque Hay algo más. Lo que pasa es que, ese hombre llegó a ser muy importante, ¿no? Era de una familia caudalada, ¿no? Porque además, este señor llega a un puesto muy importante, es vicario general. Es decir, está en un momento llamado en la ocasión que pueda suceder a ocupar en el trámite episcopal, ocupar la silla si le pasara algo al arzobispo, ¿no? En esta transición pontificio vacante podía hacerlo. Era una persona bastante interesante, pero además una persona muy formada. Él entendió muy pronto un hombre que no podía conocer muy bien la religiosidad popular porque la ciudad de Granada no tenía una religiosidad popular aplastante, estaba organizada, estaba comandada y se pone al servicio, por un lado, se pone al servicio de lo que le ha dicho su arzobispo, pero por otro costea más del 50% de la imagen. La paga él de su bolsillo. Oiga, este señor, no sé por dónde andará enterrado. Lo mismo que esta mañana me ha dado muy buenas noticias desde Motril,
acerca de quién salva a la patrona de Motril y que probablemente vaya camino otra vez de estar debajo de ella que la salvó, yo creo que Paulillo Cobo debía tener su sitio en San Andrés. Y debía honrarse su memoria, evidentemente. Fue una persona muy interesante. Y lo que se nos escapa es la trágica muerte que tiene. Atropellado en el camino de Ronda. Un camino de Ronda que pasaba un coche, una cabra y una semana, ¿no? y la cabra no, el coche fue el que lo mató. Es curioso, es muy curioso. A la altura además de lo que sería el colchón flex, a menos si los tipos un poco sitio. Pues eso es. ¿Y por qué curiosidad? ¿Y por qué extraña curiosidad? Que yo digo, bueno, cuando se va a recuperar la Semana Santa, hombre, hay misterio en la pasión, porque no está dentro de la pasión, la entrada de Jerusalén, que es el comienzo. ¿Por qué no se recuperó otra escena del Evangelio? Si no, vamos a recuperar... Porque no se pretende hacer una hermandad de penitencia, lo que se pretende es hacer la procesión de Palma. Porque, como bien sabéis, hay pocas procesiones que sean litúrgicas. Porque es que me lío, os vaya a ir aquí, evidentemente. Alberto, no saque a este chaval más cosas. Es verdad. Las únicas procesiones litúrgicas son la procesión del Corpus y la procesión de Palma. David, no se te olvide la procesión que lleva el Santísimo al monumento, claro, evidentemente. Digo, externalizadas en la calle. Esas son las únicas procesiones litúrgicas. ¿Qué es la liturgia? ¿Qué es litúrgico? Lo que está en la liturgia. Sigamos en estos datos. ¿Por qué no deberíamos? ¿Que los podemos llevar? Claro, a la vista está. Pero ¿por qué no tenemos necesidad de llevar ciriales? Pues porque no, un acto litúrgico, lo que estamos haciendo. Por eso no deberíamos llevar ciriales. O no tenemos por qué llevar ciriales delante de los pasos. Por ejemplo. ¿Y por qué cuando lo ordenaba las penas como lo ordenaba, estaba bien? Yo recuerdo algunos que comentaban en los micros, qué vergüenza, ya están más dejados fuera del juego. Esta gente que no tenía cultura y sigue sin tenerla, evidentemente, pero que se atrevía a hablar. Oye, pues las pernas sacaban muy bien los ciriales alineados, como están en la mesa de los altares. Porque los pasos son la extensión de los altares, solo que esos altares itinerantes caminos se llaman pasos. Lo que se pretende es una procesión de palmas. Pero es que en el mismo 19 es el arzobispo el que le aprueba unas reglas porque dice, pues la próxima escapado de las manos. Esto no es una procesión de palmas. ¿Cómo se califica una procesión de palmas de toda la historia, además desde la liturgia alto medievalista que tenemos del siglo VIII? Con palmas y el pueblo, ya está. Y el eje central, último, un obispo, un sacerdote, depende. Y en Granada este hombre dice, no, yo, que sea Cristo el eje central. Oye, es rotundo, es increíble, es demoledor. Para una procesión de palmas encargamos a un Cristo porque yo no quiero ser el eje central. Quiero que sea Cristo. Pero se le escapó de las manos, fue tan importante y tan trascendente lo que se monta en el 17, en el 18, que hubo que aprobar la hermandad y hubo que hacer una hermandad. Es un origen bellísimo. Y es un origen para presumir, que yo creo que se puede contar, porque es un origen muy bonito, muy hermoso. ¿Y cómo acababa? ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Cómo acababa el ganar? No, está en el descanso. Ajá. Has hecho un comentario sobre una imagen de un Cristo agonizante que está en la iglesia de Santiago. Sí. Es espectacular. Sí. Porque hemos tenido la suerte de verla, aunque esté en penumbra siempre. Sí, señor. Esa imagen ha procesionado Sí. alguna vez. Sí. Con la hermandad agustina. La crean los... Está ya el Cristo de San Agustín en ese convento, y sin embargo los agustinos acceden a una cofradía de penitencia. Claro, el Cristo de San Agustín era votiva, era distinta, ¿no? Acceden a una cofradía de penitencia y costan salidas hasta el mandato de 1597, la reestructuración de la Semana Santa. De 10 hermandades de penitencia pasamos a 3. El arzobispo Pedro de Castro es el que, bueno, pues de alguna manera se convierte en chantajista, ¿no? Porque al final era o me costea el dorado de la catedral o no existes. Esta hermandad cae en 1597 y nunca más se vuelve a recuperar, muy probablemente porque la fortaleza emocional que estaban viendo los agustinos con el Cristo de San Agustín no les interesaba tener una hermandad cristológica. Estoy insistiendo mucho en esto, es que Cristífero no existe. Que no existe, que vaya al dícero no existe. Esto es como decía Aiga. Por la tonta. Y yo oigo cavados por lo de Cristífero y se me revuelven las tripas, que decía es cristológico, yo no sé lo que ha salido de Cristífero, que no existe. No le interesa tener otra hermandad cristológica, pasionista, a los agustinos, por eso cae. De 1575 a 1597, no tiene mucha vida la hermandad, ciertamente, pero una imagen manierista extraordinaria, que además
probablemente en 1575, casa con las obras de Marcos Cabrera para el Cristo idéntico en iconografía del Museo de Sevilla. Es una sierpe perfecta. Es cierto que los modelos estaban ya trazados en Italia, pero cuando estamos intentando buscar al maestro de Pablo de Rojas, ¿estará aquí Rodrigo Moreno? ¿Será este Rodrigo Moreno el que ejecuta este Cristo? Nunca lo vamos a saber. Nunca lo vamos a saber. La procedencia no me llega. En una de las imágenes que ha puesto, ha dicho que salía la primera vocación de la Virgen de la Paz. Sí. En esa iglesia de Santiago hay una Virgen de la Paz, también hay una de las capillas, y las monjas les dijeron que esa Virgen había procesionado. Esa la imagen No, que ha- pero la que me estás comentando es una dolorosa, ¿verdad? Sí, una Virgen de la Paz, además, es una Virgen de la Paz que Pero las dolorosa, monjas- ¿verdad? Las monjas nos dijeron a nosotros que ellas creían que había acompañado en algún momento al Vía Crucis. Puede ser. Esta dolorosa la llega a procesionar Es la durante vocación unos... de la Virgen de la Paz, Claro. Claro, lo que pasa es que bueno, la nomenclatura en el convento del Santo Ángel saben muy bien cómo se cambian las nomenclaturas, de golpe y porrazo, por albures. Esta dolorosa la procesiona, aquí algunos No la es esa que has puesto. No. Las tres necesidades, ¿no era? Claro, La procesión es el entierro Siendo Juan entre Cobo, siendo la Juan Cobo. dolorosa de Barbero y la dolorosa de Mora. efectivamente. Siendo Juan Cobo, hermano. Esta no es la de la cañilla, esta no es la de la humildad del martes santo, que era que mató miércoles. Esta dolorosa en concreto no creo que sea tampoco las tres necesidades. No podía ser porque además, es que lo dice José Risueño claramente. Oiga, está iluminada la imagen y yo como mayordomo, como soy escultor, lo que mejor le puedo regalar a mi hermandad es una escultura. Y sale la actual Virgen de la Esperanza. Esta de la que estamos hablando la hace en 1946 Eduardo Espinosa Cuadra. Y saben, el 46 con el 47 hay imágenes más rotundas que quien esté interesado le puedo pasar. Además lo hace con el paso de la cena, procesiona el paso de la cena. La dolorosa es una dolorosa contundente. La dolorosa, todos tenemos más o menos en la Virgen de la Victoria, bueno, pues con un rictus algo más exacerbado en cuanto a lo doloroso y del tamaño cercano al 1,70 m como todas estas. ¿Dónde está? Yo malicio que no lo paga la Granada. No satisface el precio, el monumento de Eduardo Espinosa Cuadro de la Hermandad, y que en algún momento lo retira y habrá que rastrear donde hay dolorosas de vestir de Eduardo Espinosa Cuadro. Pero lo que sí tenemos claro es que si viéramos con ella estará muy intervenida posteriormente, porque no la reconocemos tal y con las fotos que tenemos. Esta del servicio doméstico, no sé cómo llega a esa dolorosa. Y desde luego no son las tres necesidades, debía ser un material muy malo, pero sí es esta que sí habéis visto cuando se le prohíbe a la hermandad del entierro o sepulcro salir con la imagen de Mora, con la soledad en el Calvario, y todavía Barbero no ha satisfecho la suya, sale esta imagen. Pero además, aún hecha. Aún hecha esa Eso imagen. Es que a Cobos no le gusta en absoluto porque dice que es la cara de la mujer de Barbero. Que es así, que es ciertamente. así. Y dice que la nadie de la China y busca Sí. la dolorosa del servicio doméstico para Sí, pero además hay una ruptura en el cortejo incluso. Una parte va hacia Santana y otra parte va hacia Santiago, ¿no? Sí. Casi que hay un deslinde ferviente, ¿no? Estuvo procesando al menos 5 o 6 años. ¿Más cosas? respecto de la federación, aunque no Sí. sea tan igual, hablas del 27. Sí, 11 de marzo. La propia federación habla más del 26 que del Sí. 27. Y dices que es el segundo organismo cofrade mundial, de alguna manera y tal, detrás del de Málaga, imagino, ¿no? Claro, claro. Porque al fin y al cabo la Federación Granadina no es más que una copia absoluta Claro. de estatutos y de todo Sí, sí. de la Federación Malagueña. De la Federación Malagueña se hace en el 21. Sí, sí. El 26, ¿por qué? Porque se está gestando en el 26, pero el 11 de marzo Es cuando recibe la aprobación, la aprobación canónica. eclesial y del gobierno civil, y de la autoridad civil también, ¿no? Durante unos años tiene que ser compartida. Sí, sí. Bueno, durante unos años. Y en el 18, si tú no tenías la aprobación real, Sí, sí. no existías. Exacto. Ciertamente. ¿Qué hace la agrupación de Málaga? Lo que hacen unas agrupaciones. Se crea para sacar dinero y para que cuando llegue el alcalde de turno, cuando llegue el gobernador de turno, tengan un ente donde, una defensa, un muro, donde se den esas autoridades contra el mundo cofrade. Sí, la ciudad de Granada. ¿Para qué se crean las agrupaciones? Para resolver problemas.
para resolver problemas civiles. ¿Son entes religiosos? Y también son pues religiosos, claro, pero yo no los considero entes religiosos. Yo, porque creo que tienen una utilidad práctica y civil, ¿no? También deberíamos darle una vuelta a ese modelo, ¿no? Por eso la de Sevilla es la más tardía, además, Claro. ¿no? Porque la propia potencia de las hermandades sevillanas ya conseguía buena parte de lo que el resto de las ciudades necesita, Claro. de una agrupación para conseguir, ¿no? Claro. O sea, la Macarena era la Macarena y el alcalde de la ciudad la recibía sin ningún tipo Sí, de señor. problema, ¿no? Sí, señor. Y probablemente a otras no. Y Me has recordado la recepción del que luego sería cardenal, entonces no, del arzobispo de Sevilla, Fray Carlos, cuando, hablando en Palacio, decía, bueno, pues seré el primer arzobispo de Sevilla nacido, y este es el cuarto. Pero franciscano soy el tercero. Tan alto, y el Calabés Pinora fue un más alto. Dice, ¿hay alguna manera de ser el primero en Sevilla? Y le dijeron, hágalo mal. Buen mensaje a don José María. Una cosilla para José. ¿Tú has escuchado algo de que el cincuentenario de la Virgen de la Paz? Hombre, Porque tú muevas algo, ¿no? lógicamente, lleva toda la razón, nuestro amigo David. En aquel momento prácticamente no existía, o no existían las salidas extraordinarias, ¿no? La Virgen de la Paz, bueno, pues rompió una monotonía larga. Saliendo saliendo a una fecha un poco que dices tú, bueno, 24 de enero, justamente cuando era su aniversario, ¿no? 24 de enero tuvimos mucha suerte, hacía un día radiante de sol, pero fresquito también así. Era otra época. Muy maravilloso. Por supuesto que recogemos la Junta de Gobierno y el Mayor en este caso, pues recogemos el testigo, la idea y bueno, y yo creo que está en nuestro pensamiento, todos lo tenemos, en la posibilidad de una salida extraordinaria. Yo muchas veces lo he dicho y me he referido a ello cuando me han preguntado, ¿no vais a hacer una salida extraordinaria del 75 aniversario y tal? Digo, pues mira, pues no, porque a lo mejor para que sean salidas extraordinarias tienen que ser realmente extraordinarias. Claro. Venimos de haber hecho una salida, yo creo que muy acertada, para celebrar nuestro centenario de la hechura de nuestro Cristo, y el hacer ahora otra cuando tenemos pendiente, bueno, o estaba ya la posibilidad del 24, que bueno, se podía barajar esa posibilidad, pues es lo primero que la Junta de Gobierno, tanto la Junta de Gobierno como la Comisión del 75 aniversario desechó. Pensando precisamente en eso. Hay otra pregunta que dice que si organizar algo para el cincuentenario que no llamen al todavía a una conferencia. Ni mucho menos. Esto es, yo creo que hemos disfrutado de estas charlas intensas por parte de David, porque David es que es una persona intensa, se vuelca en todo lo que hace. Yo sé que tiene con muchísimo cariño esta cofradía, la lleva muy dentro y bueno, y como ya se juntan las dos cosas, el cariño y tu manera de ser, que nos culmina a todos, pues nos vamos de aquí todos con un saber grande que no lo teníamos antes. Espero que aprovecho, sí. ¿Tenéis alguna duda más que queráis que se trate hoy aquí? Nada, ¿no? Entonces, si os parece, damos por concluida esta segunda charla, que ha sido, como ha dicho, intensísima. Esto es como cuando uno se come 2 platos de cocido de San Antón del tirón y ahora hay que hacer la digestión de todo lo que nosotros hemos llevado aquí. Pero queremos agradecerte nuevamente la pasión que le has puesto, la ilusión, y bueno, y vamos cumpliendo las etapas de estas 3 vías, que lo que intentábamos era, como hemos dicho al principio, de la Mayor, instruirnos un poco, conocer nuestra historia, porque entendemos claro que conociendo nuestra historia podemos plantear nuestro futuro y vivir el presente con seguridad. Te agradecemos mucho tu presencia, te agradecemos una barbaridad, no tenemos dinero para pagarte lo que has preparado hoy, pero te lo va a hacer el hermano Mayor con un recuerdo para que cuando lo veas en tu casa te acuerdes de nosotros. Pues claro que sí, con mucha gratitud y mucha amor y satisfacción de haberte tenido aquí y de que hayas compartido todo este saber y bueno, hayas visitado. Un placer, absoluto. Aquí tenemos Ojalá sea mucho.